Cada vez que estamos en la misma sala, como en una reunión de la OCE, siempre que los rusos van a hablar, los europeos y los estadounidenses se levantan y se van. Esto es tan infantil. Pero esto es lo que se ve cuando la capacidad de crear un entorno ideal, un ideal universal, que esencialmente puede salvar a la humanidad y trascender el conflicto, está vinculada a nuestra hegemonía. Estos ideales de paz, que son buenos valores, están siendo utilizados como armas para atacar a otros países. Esto es lo que hacemos. También creamos nuevas guerras. Interferimos en los asuntos internos de otros países. Promovemos la democracia. Invadimos gobiernos. Tenemos intervenciones humanitarias. Derrocamos gobiernos. Apoyamos revoluciones democráticas. Así que esto es tan orwelliano como se puede. Simplemente inventamos nuevas palabras y las llenamos de contenido ridículo. Y nadie puede criticarlo. Porque, ¿quién está en contra de una revolución democrática? ¿Quién está en contra del humanitarismo? Así que es propaganda, no es debate y no es política exterior. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo al Dr. Glenn Deason, profesor en la Universidad del Sur de Noruega y editor asociado de la revista Russia in Global Affairs. Su investigación se centra en la política exterior y la economía política de Rusia. Normalmente hablamos mucho sobre los muchos libros que ha escrito, pero hoy me complace compartir que Glenn también tiene su propio canal de YouTube, que está creciendo. Si disfrutan del análisis de Glenn, por favor suscríbanse a su canal bajo su nombre. Hoy vamos a proporcionar una actualización sobre lo que está sucediendo en Europa, Rusia y los asuntos mundiales. Glenn, muchas gracias por acompañarme nuevamente. So, Glenn, thank you very much for joining me again. Gracias. Es bueno verte de nuevo, Pascal. Yeah, so the world was Sí, entonces el mundo estuvo bastante loco las últimas 2 semanas, diría yo. Hubo toda esta charla francesa sobre poner tropas en Ucrania. En mi opinión, había un peligro real de una escalada real y un desbordamiento de este conflicto. Los rusos incluso realizaron un simulacro nuclear y amenazaron abiertamente que si se ponían tropas en el terreno, podrían atacar a las tropas, incluso en Rumania. Mencionaron la posibilidad de ataques nucleares y ataques contra instalaciones de la OTAN en territorio de la OTAN. Ahora, parece que la OTAN está diciendo que no habrá tropas en el terreno. ¿Estamos en el punto de desescalada ahora? Are we at the point of de-escalation now? Posiblemente. De nuevo, no está claro cuáles son las motivaciones de los franceses. Parte de la retórica es que no deberíamos descartar nada. Si nos limitamos, nos volvemos muy predecibles, lo cual puede ser una ventaja para Rusia. Esto inicialmente sonaba un poco como la estrategia del loco de Nixon. Él sugería que era bueno si nuestros adversarios nos encontraban impredecibles, porque entonces serían menos propensos a desafiarnos. Podría ser lo que Macron estaba tratando de hacer, una astuta estratagema geopolítica. Sin embargo, también hay que señalar que Macron ahora está efectivamente amenazando con ir a una guerra directa contra Rusia. Go to direct war against Russia. And this happens at the same time as in Britain you have David Cameron. Y esto sucede al mismo tiempo que en Gran Bretaña, donde David Cameron está argumentando que proporcionará misiles de largo alcance si Ucrania quiere atacar dentro del territorio ruso. Él dice, adelante, esta es su prerrogativa. No vamos a decirles qué hacer. Desde el lado estadounidense escuchamos a Blinken decir algo similar. En el pasado, la condición era que las armas no debían golpear dentro del territorio ruso. Pero ahora están dando armas de largo alcance, y cómo las use, Ucrania depende de ellos. Esta ha sido la principal escalada. La línea entre guerra por poderes y guerra directa sigue estrechándose. Obviamente Rusia reaccionó de manera bastante negativa porque tienen que mantener sus líneas rojas en algún momento. ¿Dónde va a terminar todo esto? Where's this all going to end? One day NATO's
pilots going to Un día, los pilotos de la OTAN podrían volar aviones de la OTAN desde territorio de la OTAN, bombardeando ciudades rusas, y Rusia aún estaría disuadida de responder. Recuerden, el propio Biden dijo que enviar F-16 podría ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y que nunca haríamos eso. Pero ahora lo estamos haciendo. En algún momento Rusia se sentirá muy obligada a contraatacar para lograr la disuasión. Podrían empezar a golpear territorio de la OTAN o objetivos británicos fuera de Ucrania. Al mismo tiempo, están manteniendo esta amenaza de armas nucleares tácticas, enviando una señal clara de que aquí es donde han trazado su línea y donde lucharán. Parece que el giro ha funcionado porque ahora, por supuesto, Macron ha comenzado a retractarse de algunas de las cosas que había dicho. Con suerte, esto es una señal de desescalada, pero supongo que aquí es donde estamos. Nunca hemos librado una guerra por poderes como esta antes, donde los límites de lo que está permitido y lo que no está permitido siguen cambiando. Tenemos este entendimiento de que Rusia no puede atacar a las tropas de la OTAN fuera de Ucrania, pero pueden atacarlas en Ucrania. Lo mismo ocurre con la OTAN. Pueden suministrar armas e inteligencia para atacar a Rusia dentro de Ucrania. Estas reglas están empezando a moverse y ahora están siendo desafiadas a medida que la OTAN escala. Es un juego muy peligroso el que estamos jugando. En ausencia de reglas claras, las estamos inventando sobre la marcha, lo que lo hace aún más peligroso. Sabes, esto es lo que dijo von Clausewitz. La guerra te empuja a los extremos. Constantemente te empuja a superar al otro, creando una espiral de escalada. Esto no se trata solo de esta guerra. Hemos visto una guerra en la sombra durante al menos 15 años, con debates sobre la expansión, la neutralidad y el estatus de Ucrania. Esta espiral de escalada continúa ahora, y no puedo superarlo. Creo que eres la persona adecuada para hablar de esto. No puedo restar leche. Es monuments von Kates min direkt och Kituri Boink Havanakis War Garabs ring Opas Hanken Quastoff Shadnu. To a fifth general war in 400 years. Your book, you're the one who points out that the Westphalian. Tu libro señala que el sistema de Westfalia de 1648 sigue siendo el sistema en el que vivimos. Eso es lo único que no ha cambiado. Pero antes de 1648, la Guerra de los 30 años fue una gran catástrofe para Europa. Desde entonces, seguimos repitiendo este patrón a intervalos regulares. ¿Estamos en esa espiral de nuevo? ¿O es esto puramente político? También veo un problema en los medios europeos, donde parece haber un sentido de euforia bélica, como si la guerra fuera inevitable. Es una cuestión de cuándo, no de si. Sigue siendo ese el caso en este momento. ¿Cómo percibes la respuesta social en Europa ante la situación actual, donde evidentemente Ucrania está perdiendo? Now Ukraine is evidently losing. No, I think this is a sentiment that war is unavoidable is No, creo que el sentimiento de que la guerra es inevitable es muy problemático, y así es como parece estar actuando el Estado también. Los europeos sugieren que vamos a estar en guerra con Rusia en el futuro, por lo que es mejor luchar en Ucrania ahora. Creen que es mejor porque pueden luchar con los ucranianos y mantener cierta distancia. En Rusia se ve una perspectiva similar. Ven la presencia de la OTAN en Ucrania como un proxy y una daga apuntada al corazón de Rusia, representando una amenaza existencial. Entonces, ¿qué van a hacer? También piensan que es mejor luchar ahora porque si la OTAN se atrinchera en Ucrania, podría cortar completamente a los rusos del Mar Negro. They can completely cut the Russians off the Black Sea. They would have a huge strategic advantage. So, tendrían una enorme ventaja estratégica. Así que sí, esto podría ser el fin de Rusia. Es mejor luchar ahora porque es una situación más favorable que luchar más tarde. Esto también es muy peligroso. A menudo uso el ejemplo de las tácticas en el campo de batalla. Cuando rodeas a un adversario en un área fuertemente atrincherada, usualmente dejas una apertura para que las tropas puedan retirarse, evitando una lucha prolongada por ese territorio. Otras veces, cierras completamente el área para aniquilar o capturar al enemigo. Políticamente, esto es lo que estamos haciendo con la OTAN, Rusia y nuestra política en Ucrania.
básicamente diciendo stays careful. in Ukraine, because what we're saying is there's no way out. We closed all diplomatic avenues, and we're saying Hemos cerrado todas las vías diplomáticas y estamos diciendo que la única salida es que Rusia capitule. Esto significa retirarse completamente, incluso abandonar Crimea, que luego terminaría en manos de la OTAN. Esto nuevamente es una amenaza existencial para Rusia. Nunca pueden aceptar esto. Así que efectivamente les hemos dicho a los rusos que esto es todo. Ahora lucharemos hasta el final, y Rusia no puede capitular. Desde su perspectiva, es victoria o muerte. Nos hemos puesto en una posición estratégica muy horrible. Esta situación a menudo me recuerda a la Guerra de los 30 años que terminó en 1648. El problema principal entonces era que todos se estaban masacrando en una guerra total, porque creían que la paz solo se podía establecer cuando quedara una fuerza dominante. peace can only be established when there's one dominant force left. In other words, peace has to be dependent on the En otras palabras, la paz tiene que depender de un hegemón. Pero las alianzas seguían cambiando, por lo que ningún poder único pudo establecer la dominancia. Al final, después de que quemamos nuestro continente en la peor guerra que tuvimos, todos decidimos encontrar una solución diplomática. Ahora, parece que nos estamos moviendo en esa dirección nuevamente, pero las armas son mucho más aterradoras. Usualmente tenemos estos grandes acuerdos políticos para ajustarnos a una nueva realidad política. Emergen después de grandes guerras. Pero esta es la primera vez que realmente necesitamos alcanzar la diplomacia antes de la guerra, porque es muy probable que no sobrevivamos a la próxima. Es un tiempo peligroso. Y como mencionaste, la propaganda es muy feroz, lo que crea entusiasmo bélico. Por eso creo que la propaganda es un capítulo aparte en este conflicto. propaganda is a chapter of its own in this war. It definitely is. It's something that helps shape this entire thing. But Definitivamente lo es. Es algo que ayuda a dar forma a toda esta situación. Pero por eso no veo esto solo como los neoconservadores codiciosos tratando de tener una guerra por poder debido al complejo militar industrial, o solo Rusia tratando de establecer límites. Estamos en una conflagración social donde docenas de factores están creando un escenario de guerra. Estamos construyendo la guerra socialmente a nuestro alrededor. Esto incluye la mentalidad, porque al final del día, para luchar en una gran guerra, necesitas millones de personas dispuestas a tomar las armas. Y sabemos que dentro de Ucrania ya tenemos eso. And we know that inside Ukraine we already have that one. But we are still working on creating the conditions. Pero todavía estamos trabajando en crear las condiciones sociales, todos juntos, para hacer eso posible. Una cosa que influye en esto, y por qué 1648 es tan importante, es que la Guerra de los 30 años fue en gran medida sobre ideología. Se trataba de quién tiene el poder de hacer las reglas, la Iglesia o el Estado. Al final, el Estado ganó y la Iglesia perdió todo poder. Esta ideología eventualmente se desvaneció durante 300 años y el poder del Estado tomó el control. En este momento tenemos tres grandes potencias globales: Rusia, China y Estados Unidos. Dos de ellas, Rusia y China, están claramente en el campo realista. Perciben el mundo en términos realistas, incluyendo la percepción de amenazas y demás. Terms and also in like threat perception and so on. But we have the United States and the European satellites who are in Pero tenemos a los Estados Unidos y los satélites europeos, que en mi opinión están atrapados en un frenesí post-religioso de percibir todo en términos de bien y mal. Ven el mundo en términos cristianos, buenas democracias versus malas autocracias. No se puede negociar con el diablo. El diablo necesita ser derrotado. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cómo lo ves? Hay un componente ideológico que influye en la conflagración actual. the component of ideology playing into the current conflagration. Well, ideology is important because, again, a world. Bueno, la ideología es importante, porque un orden mundial o un sistema internacional se basa en dos componentes. Uno es la distribución internacional del poder. Tienes un hegemón, tienes muchos centros de poder que se equilibran entre sí. Este es un componente clave, pero también se refleja en los valores. Un hegemón requiere valores universales para legitimar su dominio sobre los demás. Mencionaste la Iglesia. La Iglesia liturgisk de format frauds en la Regreisa Sais Gothams fro broth at length worsmord. Represent all Christians, so all of Europe.
So then you have you have the concentration of power. Entonces tienes la concentración de poder más valores universales para legitimar cómo te impones sobre los demás. Solo hay un verdadero soberano. Esto es algo que probablemente tenía que resolverse porque una vez que nos dimos cuenta de que no podía ser un hegemón con muchos centros de poder, también tuvimos que complementar esto con la idea de que la Iglesia Católica no gobierna sobre los demás. Reconoces la distintividad de cada país. Una vez que reconoces la distintividad civilizacional y cultural, que todos tenemos nuestros propios caminos diferentes hacia el desarrollo, socava la pretensión universal de representar a otros pueblos. Muchos universalistas a menudo operan bajo la bandera del internacionalismo idealista. Durante la Revolución Francesa, afirmaron tener valores universales y pretendieron imponerlos a todos, disminuyendo la soberanía. Los bolcheviques hicieron lo mismo. Ahora vamos a difundirlo al resto del mundo y llevar la libertad a otros. Esto es lo que hemos hecho durante los últimos 30 años. Decimos que tenemos valores democráticos liberales que son universales. Todos seguimos el mismo camino hacia el desarrollo y te ayudaremos en el proceso. Esto tiene la misma función que la Iglesia Católica en el siglo XVI. Legitima el concepto de un único soberano real, que es el occidente político. Ya tenemos democracia liberal, nosotros no. Es que nosotros queremos vernos self-vernender y tord. Civilized, they are the barbarians, so we will help them along. And with this, as you mentioned, the good versus evil is. Y con esto, como mencionaste, la narrativa del bien contra el mal es donde entra la propaganda. Ya no discutimos temas clave, solo tenemos estos conceptos. Todos nuestros conceptos como libertad y democracia son geniales, pero son recipientes vacíos. Los llenamos con lo que queramos. Como hemos visto en Ucrania, lo que los llenamos a menudo es tonterías y contradicciones. Pero nos ayuda porque, en la propaganda, quieres comunicar en eslóganes y frases que reflejen la lucha entre el bien y el mal. Esto no es algo nuevo, lo hemos estado haciendo desde los años 90. Es bastante alarmante. Yes, quite The alarming. interesting thing is that it's this is Lo interesante es que todo el dogma pseudo-religioso se está desmoronando frente a nuestros ojos. Es tan evidente que sorprende que todavía haya creyentes acérrimos que lo sigan. Especialmente cuando empezamos a comparar todo lo que sucedió en Ucrania con lo que está sucediendo en Gaza. Supuestamente, los buenos, los democráticos, son los que mataron a 40.000 palestinos en un gueto de la longitud de un maratón, 6 kilómetros de ancho, o 10. Toda una población está turuada, y hombres y mujeres están. and where an entire population is captured and men and women are dying, and if I say 40,000 people are dying, like half of them are children on the day. Y si digo que 40.000 personas están muriendo, la mitad de ellas son niños menores de 18 años. Las personas que los matan son aclamadas como la única democracia en el Medio Oriente. Si comparas eso con Ucrania, donde se nos dijo que Rusia está cometiendo crímenes indescriptibles contra la población civil, a los israelíes les tomó unos 2 meses alcanzar la misma cifra de muertes civiles. La guerra entre Ucrania y Rusia ha durado 2 años, y para ahora, el número de muertos en Gaza está muy por encima de eso. Así que, cualquier persona que piense normalmente debe llegar a la conclusión de que Israel es extremadamente horrible y abusa horriblemente de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, o los rusos lo respetan mucho. Cualquiera de las dos debe ser cierta, ¿verdad? Pero así no funciona para los ideólogos, ¿verdad? But that's not how it works to the ideologues, is it? No, and this is the thing, because when you talk No, about good versus y esta es la cuestión. Cuando hablas de bien contra mal, limitas el alcance de los hechos. Por ejemplo, veamos cuando los rusos invadieron Ucrania. Los estadounidenses lanzaron más bombas sobre Irak en el primer día que los rusos en el primer mes. Además, si miras las bajas civiles en Ucrania, son notablemente bajas en comparación con casi todos los demás conflictos. Estos son solo hechos, y no se pueden negar, se pueden probar. Pero no puedes decirlos porque si lo haces, te ven como si apoyaras al otro lado. Estamos comprometidos con esta ideología que dice que ellos son los malos y nosotros los buenos. Así que,
Aunque estos son hechos probados, reconocerlos parece legitimar una invasión por parte del mal. Legitimizes an invasion by evil, and so you can't say it. But this is why Y por eso no puedes decirlo. Por eso mencioné antes que usamos estos conceptos, esta ideología, estos grandes ideales virtuosos, y los vaciamos y los llenamos con cualquier cosa. Ya vimos esto en los años 90 cuando empezamos a integrar, teniendo esta idea de la integración europea. Maravilloso, ¿verdad? A todos les gusta la integración europea. Es un gran tema, pero no lo desglosamos. Europa es un concepto disputado. Los británicos, por ejemplo, dijeron: escuchen, es una buena idea transferir poderes soberanos de democracias electas a una burocracia no electa lejos en Bruselas. Es un debate razonable de tener. Pero, ¿cómo respondió? No, más Europa. Europa es buena, anti-Europa es mala. Anti-Europe is bad, and feel how you want about the Brexit, but this would have been a good. Siente lo que quieras sobre el Brexit, pero esta habría sido una conversación buena y razonable de tener. Vimos lo mismo con los rusos. Dijeron: hablamos sobre la integración europea. ¿Qué significa? Significa que movemos las líneas divisorias hacia el este. El estado más grande de Europa, Rusia, tenemos que desacoplar a sus vecinos de ellos. Si tienes demasiada integración económica entre Alemania y Rusia, las dos economías más grandes de Europa, esto es malo para Europa, como nos dijo Brzezinski. Esto socava la integración europea. Así que seguramente hay dos lados en esta discusión, y se puede tener un debate. Pero el punto es que no tenemos debates, tenemos eslóganes. Y creo que esto es un problema. So I think this is a problem, and you saw the same in Ukraine. We're saying this. Y es lo mismo en Ucrania. Estamos diciendo que Ucrania debería tener soberanía, libertad y el derecho a elegir su propia política exterior. Maravilloso. Todos estarían de acuerdo con esto. Pero estos son conceptos muy abstractos. Nuevamente, puedes llenar este recipiente con cualquier contenido. Derribamos un gobierno democráticamente elegido allí en un golpe inconstitucional contra la voluntad de la mayoría de los ucranianos. Lo llamamos una revolución democrática. Apoyamos los ataques en Donbass, purgamos su oposición política y medios de comunicación, y apoyamos el arresto del líder de la oposición principal. Anulamos las elecciones que tuvieron en Ucrania cuando votaron por una plataforma de paz, porque como dicen los estadounidenses, esto es simplemente una capitulación a Moscú. This is simply capitulation to Moscow. It will help the Ukrainians, not to. Ayudaría a los ucranianos a no tener que capitular, aunque la gran mayoría votó por una plataforma de paz. Siempre tenemos esta idea de ayudar a la libertad y la democracia, pero la llenamos de tonterías que no tienen nada que ver con eso. Por eso no podemos tener discusiones, solo hablamos en eslóganes. Si sugieres que deberíamos haber respetado las elecciones ucranianas e implementado la plataforma de paz, te acusan de apoyar el imperialismo ruso. There's No real discussions anymore. No, there's not, but I think we lost the capacity for that, as in No, no la hay. Pero creo que perdimos la capacidad para eso, no solo para decir: oh, vamos a culpar a Ursula, Borrell y Scholz. Creo que perdimos la capacidad de siquiera percibir y discutir estos temas. Porque inmediatamente, si lo haces, los medios o otras facciones te atacarían. Cada actor en el sistema sabe exactamente los límites dentro de los cuales puede operar. Y ese margen de maniobra no es lo suficientemente grande como para permitir una discusión real. That wiggle room is not big enough to actually wiggle into a discussion. So we have a sociological moment. Entonces tenemos un momento sociológico en el que la discusión ya no es posible. Hablé con Balázs Orbán el otro día y esa discusión se publicará en línea pronto. Él es el asesor de Viktor Orbán. Y en realidad dice que en este momento su evaluación es que Europa es demasiado débil para negociar cualquier cosa con Rusia. Simplemente no pueden hacerlo. Tendrían que ser los estadounidenses y los rusos quienes se sienten y lleguen a un gran acuerdo sobre esto. ¿Estás de acuerdo en eso? About this thing. Do you agree to that? Yes, and I don't think Europe can do. Sí, y no creo que Europa pueda hacer mucho en términos de negociaciones. Tiene que ser entre los rusos y los ucranianos. Si los ucranianos se dan cuenta de que están siendo utilizados como peones, eso requeriría un nuevo gobierno. Ahora dependen demasiado de Estados Unidos para poder hacer esto.
Así que tienen que ser los estadounidenses quienes negocien. Pero de nuevo, este no es su continente. No tienen tanto en juego como cuando Hillary Clinton pidió convertir a Ucrania en un nuevo Afganistán. No es su continente el que se está convirtiendo en Afganistán. Sus líderes políticos siguen diciendo que están luchando con los ucranianos. Apenas están perdiendo tropas propias y están debilitando a Rusia. Así que los estadounidenses no tienen incentivos, los ucranianos ya no tienen una soberanía adecuada y los europeos simplemente se han vuelto demasiado débiles. Pero estoy de acuerdo. Al usar estos eslóganes de propaganda, esta narrativa de buenos contra malos, siempre es genial cuando quieres movilizarte para la guerra. Pero una vez que es momento de hacer la paz, es muy difícil porque nos acorralamos. Etiquetamos algo como malvado. Y ya sabes, antes mencionaste el margen de maniobra, simplificando todo con eslóganes en Gaza. Y tuvimos el mismo problema allí. Ahora hay muchas protestas contra las masacres que están ocurriendo. No importa si apoyas a Israel o a los palestinos. Esto ciertamente merece un debate adecuado, y la disidencia es bastante razonable si estás protestando por lo que la CIJOC ahora se refiere como un posible genocidio. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Tenemos una discusión sensata sobre política exterior y el derecho a la desobediencia civil? No. Creamos nuevos conceptos con los que todos están de acuerdo. Estamos en contra del terror. Estamos en contra del odio. Estamos en contra del antisemitismo. Entonces tienes estos conceptos y los llenas con nuevo contenido. Si criticas lo que está sucediendo con los palestinos, podrías ser etiquetado como antisemita. Podrías ser acusado de odiar a los judíos o de apoyar a los terroristas. Hacemos lo mismo con los rusos. Si criticas el papel de la OTAN en provocar la guerra y sabotear los acuerdos de paz, podrías ser etiquetado como pro-Putin. Podrías ser acusado de apoyar la invasión o de odiar a los ucranianos. Este enfoque no permite el debate. Solo usamos eslóganes basados en una narrativa de buenos contra malos, obligando a la gente a tomar partido y repetir las mismas frases. De lo contrario, ya son crucificados en los medios. Una buena intención. This is what to me what I call the logic of war. You know, the thing, if you have a war, you Para mí, lo que llamo la lógica de la guerra implica una serie de pasos que hacen posible la guerra. Juega con las mentes de las personas y crea dinámicas de grupo que nos empujan hacia el conflicto. Lo que me pregunto es si los rusos entienden esto. Leí un artículo de Karaganov y Trenin en Rusia y Asuntos Globales donde hablan de sacudir a los europeos hasta que despierten. Quieren que entiendan que esto no es un juego y que estos eslóganes vacíos podrían llevar a todos, incluidos los rusos, a un holocausto nuclear. all of us, the Russians included, in a nuclear holocaust. But you can't get out of that. Pero no puedes salir de esa mentalidad, a menos que haya una percepción y conciencia de un peligro real. No estoy completamente de acuerdo con Karaganov, porque parece ser muy beligerante. Sin embargo, es interesante que perciban que Europa se está poniendo en peligro significativamente en este momento. ¿Cuáles son tus observaciones sobre el análisis ruso de cómo están actuando los europeos? The Russian analysis of how the Europeans are acting. No, I understand. Well, I understand the argument of Karaganov, that is that the nuclear. Entiendo el argumento de Karaganov de que el disuasivo nuclear, que ha sido una fuente de estabilidad y paz, ha sido gravemente debilitado. Ya no tememos una guerra nuclear. Sin embargo, esto también es parte de la propaganda y la corrupción del lenguaje. Ya no hablamos de disuasión nuclear. En su lugar lo llamamos chantaje nuclear, y nunca se puede ceder al chantaje. Así que, aunque estamos rechazando categóricamente el disuasivo nuclear, que ha sido la base para la paz entre las potencias nucleares, por eso argumento que la propaganda es bastante peligrosa. El argumento de Karaganov es efectivo en que tenemos que reducir el umbral para las armas nucleares para comunicar claramente a los europeos y estadounidenses que si piensan que pueden ir a la guerra contra nosotros bajo el pretexto de apoyar a Ucrania, no va a funcionar. Against us and just pretend it's supporting Ukraine, that this is not going to work. And it's obviously, I think that Y obviamente,
Creo que los estadounidenses suena muy belicoso y creo que es belicoso, pero creo que los estadounidenses ciertamente harían lo mismo. Imaginen si los rusos o los chinos derrocaran al gobierno en México para traerlo a una alianza chino-rusa y América interviniera. Comenzaron a enviar armas de largo alcance para atacar ciudades estadounidenses. Es comunicación de dissuasión y dissuasión small nuclear reteniendo umbral. Bajar el umbral significa crear su uso. Estuve en esta reunión anual en Sochi el pasado octubre y Kargan estaba allí. Y Putin luego le dijo a Karaganov que encontraba esto demasiado desestabilizador. No podemos bajar el umbral, dijo. Putin entendió el argumento de Karaganov, pero no quería seguir ese camino. Sin embargo, desde octubre, muchas cosas han cambiado. Como mencionaste, ahora estamos enviando tropas y proporcionando misiles de largo alcance. Usamos la idea de que deberíamos ayudar a Ucrania a defenderse, lo cual es maravilloso. Por supuesto, Ucrania tiene derecho a defenderse. Pero este excepto está vacío. ¿Qué estamos haciendo? Somos nosotros los que enviamos las armas y proporcionamos la inteligencia sobre Donapil. Estamos haciendo la planificación de la guerra, como ha admitido Nuland. He hablado con muchos que señalan que con gran parte del armamento complejo, en realidad tienes asesores militares de la OTAN, incluso apretando el gatillo. Durante la gran contraofensiva de los ucranianos este verano, incluso los líderes militares dijeron que no querían hacerlo. Los estadounidenses y la OTAN los estaban presionando para llevar a cabo esta operación desastrosa. Su argumento era que los estadounidenses, como se mencionó en el Washington Post, se estaban volviendo demasiado adversos a las bajas. Tenían demasiado miedo de sufrir grandes bajas, pero es porque no son nuestras tropas. Estamos luchando junto a los ucranianos. Por supuesto, no somos adversos a las bajas. Pero el punto es que esta es nuestra guerra, y ha sido nuestra guerra desde 2014. Solo ahora se está revelando. Esto se mencionó en un artículo del New York Times. Señalaron que después de derrocar a su gobierno, los estadounidenses eligieron a dedo al nuevo gobierno para que entrara. Desde el primer día, el nuevo jefe de inteligencia en Ucrania, elegido por los estadounidenses, llamó a la CIA y al MI6 para establecer una asociación trilateral contra Rusia. Comenzaron campañas contra Rusia y establecieron bases de la CIA a lo largo de la frontera con Rusia. Necesitamos enfatizar que esto es del New York Times. Esto no es alguna teoría de conspiración de un periódico ruso. El New York Times admite esto, lo cual fue muy sorprendente. Fue sorprendente que estuviera allí. Pero parece que hay cierta lógica en los Estados Unidos que dice que nos ayuda si mostramos cuánto apoyamos a Ucrania. Es una locura que pretendamos que la OTAN solo ayuda, mientras que ahora sabemos que la OTAN dirige una parte significativa de lo que está sucediendo con inteligencia, selección de objetivos y probablemente el sistema HIMARS. Hay sistemas que sospechamos necesitan una contribución sustancial de personal real de la OTAN para ser operativos. Sin embargo, la pretensión sigue siendo que esto solo está ayudando a los ucranianos, y el público en general lo cree o parece creerlo. Sí, pero te dan esta elección binaria. Puedes decir que solo estamos ayudando, que la OTAN no es parte del conflicto y que solo estamos dando armas para que Ucrania pueda defenderse, o estás tomando el lado de los rusos. Tienes que elegir uno de esos bandos. Si empiezas a desentrañar lo que realmente significa este concepto de ayudar, podría implicar que somos nosotros los que fuimos a la guerra contra Rusia usando a los ucranianos. Entonces, estás del lado de los rusos, y por supuesto también te crucifican en los medios. Esto es interesante porque funciona en ambos lados, reduciendo psicológicamente lo que está bien y lo que está mal. Excluye la posibilidad de que dos cosas puedan ser verdaderas al mismo tiempo.
No es posible que Rusia tenga preocupaciones de seguridad legítimas y que Rusia haya invadido ilegalmente Ucrania. Si es ilegal, entonces no tiene preocupaciones de seguridad legítimas. Si argumentas que tiene preocupaciones de seguridad legítimas, entonces debe ser legal para ellos invadir. Then it must be legal for them to invade, and that's something that I also hear on the other side. That Russia. Y eso es algo que también escucho del otro lado. Argumentan que Rusia tuvo que iniciar su operación militar especial porque fue empujada y por lo tanto era legal, no ilegal. Rusia es muy hábil en crear argumentos legales. Por ejemplo, reconocieron las repúblicas del Donbass, que luego pidieron apoyo a Rusia, invocando la autodefensa colectiva bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU. Esta es una manera muy convincente de justificar sus acciones. Sin embargo, estamos perdiendo la capacidad de reconocer que dos cosas contradictorias pueden ser ambas verdaderas. Necesitamos lidiar con la situación que creamos. And we just need to deal with the situation that we created. Yeah, but this is the problem of good versus evil. All nuance Sí, pero este es el problema. El bien contra el mal. Toda la matización desaparece. Este ha sido un argumento todo el tiempo también. Por ejemplo, si miras a Crimea, la idea de que las tropas de la OTAN y de Estados Unidos iban a entrar en Crimea y reemplazar la flota del Mar Negro rusa es una amenaza existencial para Rusia. Tienen preocupaciones muy razonables sobre esto. Pero también, retomar Crimea fue contra el derecho internacional. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. No siempre tenemos que fingir que esto se trata de bien y mal, correcto e incorrecto, blanco y negro. Es lo mismo con el enfoque general de la OTAN. La idea de que puedes expandir el bloque militar cada vez más cerca de las fronteras rusas y derrocar gobiernos si no se unen voluntariamente, y que Rusia no tiene preocupaciones de seguridad legítimas, es errónea. Russia has no legitimate security concerns. I mean, look at the rhetoric we had over the past 30 years. Mira la retórica que hemos tenido durante los últimos 30 años. ¿Alguna vez has visto un canal de televisión, un segmento de noticias o leído un periódico donde realmente discutamos las preocupaciones de seguridad de Rusia? Si quieres seguridad, tienes que reconocer las preocupaciones de seguridad de tu adversario. No puedes hacer eso, al menos no en este país, porque si discutes sus preocupaciones de seguridad legítimas, entonces se te ve como legitimando la forma en que intentan mantenerlas. Pero esto es una tontería. Creo que la expansión de la OTAN en Ucrania es una amenaza legítima para Rusia, aunque empatizo con la idea de que es una amenaza existencial. Sin embargo, esto no significa que apoye la invasión de Ucrania. Pero de nuevo, no funciona aquí porque tienes que elegir un bando, y todo tiene que ser blanco o negro. Eso es lo que quise decir. Es ridículo. Las personas que no piensan en términos absolutos lo ven de manera diferente. Para nosotros está relativamente claro que el mejor camino para Ucrania habría sido la neutralidad externamente y una estructura federal internamente. Esto garantizaría que las fuerzas internas no desintegren el Estado. Externamente, Ucrania cumpliría una función importante como zona de amortiguamiento neutral, ayudando a desescalar las tensiones de seguridad. El dilema de seguridad generalmente se refiere a las armas. Si un Estado construye más armas, otro Estado se siente inseguro y construye más armas, creando un ciclo de inseguridad. Pero en realidad es lo mismo con las alianzas militares. It's actually the same with military alliances. Adding new members to a military alliance is an escalation. Agregar nuevos miembros a una alianza militar es una escalada, y luego la otra parte reaccionará para contrarrestar el aumento del peligro. Los espacios neutrales ayudan a desescalar esa parte del dilema de seguridad, pero oficialmente se decidió que esto no sucedería. Me he preguntado durante mucho tiempo por qué la neutralidad para Ucrania no se convirtió en la solución obvia. Ahora sabemos que fue porque Occidente decidió en contra. Prefirieron presionar, creyendo que en algún momento los rusos se quebrarían. Incluso si no se quebraban, se aplicarían sanciones hasta que lo hicieran. El error de cálculo fue que los rusos no se quebraron. Este enfoque impidió activamente la neutralidad como un mecanismo para resolver el conflicto. ¿Cuáles son tus pensamientos? Your thoughts? Sí, entiendo.
Well, it goes back to the idea of a sovereign and free Ukraine. And again, Bueno, esto se remonta a la idea de una Ucrania soberana y libre. Y de nuevo, esto es algo que apoyaría. Pero entonces hay que preguntarse, ¿qué crea una Ucrania soberana e independiente? Mi principal argumento sería uno que no desarrolle una dependencia excesiva de un lado. En otras palabras, mi ideal para Ucrania sería ser militarmente neutral, pero económicamente diversificada en sus lazos. Es decir, no ser demasiado dependiente de Rusia. Si pone todos sus huevos en la canasta rusa, podría ser absorbida, al menos de facto. Así que esto no es ideal. Ucrania debería comerciar un poco con los rusos, los estadounidenses, los chinos y los europeos. Si diversificas, entonces ninguna de las grandes potencias puede usar esta dependencia económica para imponerse políticamente y socavar tu seguridad e independencia política. undermine your security and your political independence. So this is the economic diversity. Entonces la diversificación económica y la neutralidad militar son muy importantes. But this is not Pero esta no es la forma en que la U veía el concepto de soberanía. Dijeron no, no, no. Soberanía significa unirse a Occidente y desvincularse de Rusia. En 2013, a finales de año, se hicieron esfuerzos para desestabilizar fuertemente a Ucrania y derrocar al gobierno. Los ucranianos y los rusos propusieron un acuerdo trilateral. Ucrania no tendría que elegir. Podría tener acción tanto con Rusia como con la U israelí. Ucrania obtenimento en el Estado Non barrier, la U Sharon incluye milito a dio hecho en inaceptable. EU president said, no, this is unacceptable. Russia said yes. Rusia estuvo de acuerdo con eso. La oferta de Rusia no era exclusiva, pero la ally no estuvo. Exclusive. Well, that's the thing, because when we call, but this, Bueno, ese es el punto. Lo que pedimos fue una esfera de influencia exclusiva. Mi punto es que esto es lo peor para Ucrania porque los convierte en una línea de frente contra Rusia. Rusia entonces encontrará una manera de mitigar o eliminar esta amenaza, por lo cual lanzaron la invasión. Mientras tanto, Ucrania se vuelve excesivamente dependiente, especialmente ahora con esta guerra. Los estadounidenses ahora están eligiendo a sus principales funcionarios. Incluso hay ciudadanos estadounidenses del Departamento de Estado tomando roles clave, como el puesto de ministro de Finanzas en Ucrania. Así que ya han absorbido gran parte de la independencia y soberanía de Ucrania. Económicamente, Ucrania ahora pertenece a los países de la OTAN. Ukraine is now owned by the NATO countries. And they will start collecting. Empezarán a cobrar intereses muy pronto, como BlackRock dijo esta semana. Es hora de empezar a pagar intereses sobre los préstamos que les dimos. Así que, económicamente y en términos de seguridad, solo se están inclinando hacia un lado. Esto significa que serán cada vez más definidos como un proxy. Esta también es mi preocupación por Europa, porque me considero proeuropeo. Pero, ¿qué significa ser proeuropeo? Significa evitar una dependencia excesiva de un lado y diversificar. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos estamos desconectando de la energía rusa y las tecnologías chinas, mientras nos volvemos excesivamente dependientes de los Estados Unidos. Como resultado, verán que nuestra competitividad económica se debilita. And you will see our economic competitiveness weaken. You will see our political autonomy diminish. Verás cómo nuestra autonomía política disminuye. En Noruega, después de tener una política de no bases, ahora estamos abriendo muchas bases americanas. Estamos externalizando efectivamente nuestra política hacia Rusia, porque los estadounidenses no necesariamente tienen los mismos intereses que nosotros. Ellos quieren confrontar a los rusos en el Ártico. En mi opinión, estamos convirtiéndonos en la primera línea en el Ártico. Estamos volviendo más dependientes y convirtiéndonos en intermediarios. Esto es peligroso, porque nuestra capacidad para evitar la guerra, actuar racionalmente y perseguir nuestros propios intereses y seguridad nacional se verá reducida. Interest and security, all of this will now be reduced. And but again, so from my perspective, Pero de nuevo, desde mi perspectiva, ser proeuropeo significa diversificar tus conexiones económicas. Significa asumir la responsabilidad de tu propia seguridad y asegurar buenas relaciones con tus vecinos. Cuando es necesario, también significa encontrar un estatus neutral. Por ejemplo, en Noruega no queríamos a los estadounidenses y británicos en nuestro extremo norte en la región ártica porque sabíamos que provocaría a los rusos. Queremos ser buenos amigos de los estadounidenses pero buenos vecinos de los rusos.
Todo esto ahora se ha ido por la borda. Así que, para mí, no entiendo por qué esto se está etiquetando como patriótico o proeuropeo. Está destruyendo el continente. Tenemos un concepto que llamamos proeuropeo, pero lo llenamos de tonterías. Good against We have a evil. concept, we call it pro-European, we fill it with Yeah, good nonsense. against evil. And this is why, you know, the Sí, el bien contra el mal. Por eso los países escandinavos, especialmente Finlandia, jugaron un papel tan inteligente durante la Guerra Fría. Urho Kekkonen logró aprovechar el discurso de neutralidad de Finlandia, que era completamente diferente de otras neutralidades en Occidente. Los propagandistas occidentales incluso lo llamaron finlandización, pero Finlandia jugó esto muy bien. No fue absorbida por el Pacto de Varsovia. Tenía mucho más margen de maniobra, porque constantemente se aseguraba de proporcionar seguridad a Rusia, no amenazando a Occidente, sino siendo una zona de amortiguamiento. De esta manera, pudo contribuir incluso al proceso de la CCC. to contribute even to the CSCE process. Very importantly, most people forget that there is Muy importante, la mayoría de la gente olvida que la CSC fue una idea rusa, pero se vendió a Occidente a través de Finlandia, que en realidad la propuso. 5 años después, tienes esta gran conferencia, que es el punto culminante de la distensión. Actualmente, todo este pensamiento está fuera de lugar. Incluso los suizos están ahora firmemente en el campo de decir, está bien, hagamos una conferencia de paz sin uno de los dos beligerantes. Ellos lo ven como un proceso, aunque en su defensa. Creen que tal vez algo saldrá de ello. Intentémoslo. Pero la base es esta fórmula de paz, que es cualquier cosa menos una fórmula de paz. En realidad, es una demanda de capitulación rusa, que si lo piensas racionalmente, no sucederá. rationally will not happen. So, Well, every now and then we arrange this peace. Bueno, de vez en cuando organizamos estas cumbres de paz y no invitamos a Rusia, una de las partes del conflicto. Como siempre dicen los ucranianos, esto es para movilizar el apoyo internacional contra Rusia y la demanda es la capitulación total de Rusia. Así que no es una conferencia de paz. Inventamos nuevas palabras. Es más divertido en este país porque tenemos una política contra las bases extranjeras en nuestro suelo, pero ahora estamos dando 8 o 12 bases a los estadounidenses. No las llamamos bases, las llamamos áreas distintivas. Estas áreas están bajo la plena soberanía y jurisdicción legal de Estados Unidos y pueden hacer lo que quieran allí. No tenemos acceso. Es para su ejército. Así que por definición son bases militares, pero no podemos llamarlas así porque entonces tendríamos que debatir si es una buena idea. Have a debate about whether this is a good idea. So, you make up new words. And Entonces ya sabes, inventamos nuevas palabras. La situación de Finlandia también es bastante extraordinaria porque han sido una historia de éxito en cuanto a la neutralidad. Siempre que hay conferencias de paz o reuniones de grandes líderes, ¿a dónde van? Van a Helsinki o Ginebra. Pero Suiza y Finlandia ya no son estados neutrales, así que los rusos ni siquiera quieren que alberguen estos eventos. Ahora tendremos que ir al mundo árabe, América Latina o Asia, algún otro lugar, porque la neutralidad de los europeos, que era una fortaleza clave, ahora se pinta como una debilidad. La gente dice que no se puede ser neutral frente al mal. Esta es otra consecuencia de la narrativa del bien contra el mal. Sin neutralidad, ahora somos parte de esto. no neutrality, then we're now a part of this. And the thing that changed is that the neutrals Lo que cambió es que los neutrales entendieron durante mucho tiempo, especialmente Urho Kekkonen en Finlandia, pero también Kreisky en Austria y una buena parte de los suizos. Entendieron que ser asaltados y atacados como inmorales por Occidente es parte de lo que es. Te atacan todos. Mantienes tu posición, pero haces lo que es en el interés del país, que en este momento no es ir a un bando u otro. Es desempeñar tu papel como un actor independiente, con ellos, entre ellos, y así sucesivamente. En los últimos 30 años, perdimos eso porque este momento unipolar realmente nos dio una patada muy fuerte. Hasta el punto en que muchos europeos creen que tenemos que estar en el lado correcto de la historia, ¿verdad? Esta frase hecha está tan presente. Así que todos elegimos, y luego regularmente elegimos el lado equivocado. Sí. we regularly choose the wrong side. yeah, but this the unipolar moment. Sí, pero el momento unipolar, lo que nos hace tan comprometidos,
No es que estemos siendo deshonestos y simplemente usando propaganda e inventándola de la nada. Tiene una base muy poderosa. Esta base está detrás de los ideales liberales que sugieren que realmente podemos transformar el mundo. Mucho de esto proviene de un buen lugar. La idea es que si tienes hegemonía, puedes elevar el papel de la democracia y los derechos humanos en el sistema internacional. Podemos trascender la anarquía internacional y crear un puente desde el mundo caótico de hoy hacia un mañana más utópico. Esto es, en cierto modo, como estamos quizás manipulando la idea de paz perpetua de Kant. Esta es una idea muy poderosa después de la Guerra Fría. La paz democrática hará el mundo mejor, más democrático y más liberal. Todos nos llevaremos mucho mejor. Este es el fin de la historia de Francis Fukuyama de 1989. La idea es que mientras haya hegemonía occidental, nos estamos moviendo hacia un mundo basado en la paz perpetua. Es importante entender que cuando vemos que nuestra hegemonía está disminuyendo, no se trata solo de compartir el poder. Tenemos que aceptar que países como Japón, China, Rusia e incluso Irán son ahora grandes potencias. No podemos centrarnos en derrotarlos. En cambio, necesitamos encontrar una manera de armonizar nuestros intereses, similar al sistema de Westfalia, donde equilibramos nuestros intereses. Sin embargo, a menudo no hacemos esto porque socava todo nuestro proyecto. Vamos a tener una nueva Pax Romana, una nueva Pax Americana, una paz perpetua. Va a ser un sistema internacional completamente nuevo. Este es un proyecto enorme, y estos políticos sienten que lo llevan sobre sus hombros, casi como salvadores. Se ven a sí mismos como realmente buenos. Si hacen las paces con sus principales adversarios, creen que están destruyendo todo este proyecto. Este es el problema de la paz perpetua. Legítima la guerra perpetua. Si puedes acabar con este mundo horrible y problemático, y crear uno nuevo, derrotando a tu adversario, entonces la pena intentar derribar a los rusos. Tal vez incluso una segunda ronda con China. Es una proposición psicótica, pero aquí es donde estamos. Es lo mismo, una y otra vez. Podrías llamar a esta versión la carga del oeste. Es como decir, oh no, tenemos que hacer esto por el bien global, mientras destruyes todo lo que has estado construyendo. La misma paz que proclamas salvar es exactamente lo que luego apoyas abiertamente destruir con armas. Stoltenberg dice que las armas son el camino hacia la paz. Cada vez que escuches este tipo de eslóganes, debería hacerte pensar que algo está seriamente mal. Toda esta idea de que las democracias no luchan entre sí y que las democracias son el camino hacia la paz perpetua ha sido defectuosa desde el principio. Y aunque vayamos a la Segunda Guerra Mundial, sigo diciéndole a la gente, chicos, por favor, miren a Japón. Japón es el caso atípico que realmente no encaja. Pero está bien, Italia y Alemania, estemos de acuerdo en que eran horribles dictaduras fascistas. Pero también lo era la Unión Soviética. Y Japón, entre 1931 y 1945, tuvo 13 gobiernos en 15 años. Básicamente, cada 14 a 15 meses, otro gobierno colapsaba. Hideki Tojo estuvo en el poder durante 2 años. Eso no fue un liderazgo fascista. Tuvieron elecciones parlamentarias en 1942, y esas elecciones no fueron como el gobierno central quería que fueran. Japón no era una buena democracia, pero estaba operando de acuerdo con principios más democráticos. El problema con Japón era que el poder no estaba centralizado. El ejército y la marina podían arrastrar al gobierno central a guerras por doquier. Lo asombroso que deberíamos aprender es que pudieron capitular en 1945. La capitulación es muy difícil porque necesitas alinearte y deshacer el daño que hiciste antes al encerrarte. No sé si hay una pregunta en lo que acabo de decir. Es solo que, bueno, esto es lo gracioso con... Propaganda. De hecho, John Mearsheimer escribió un artículo y un libro titulado ¿Por qué los líderes mienten?,
la verdad sobre la mentira en la política internacional. Desde mi perspectiva, tomó muchas ideas de la literatura anterior sobre propaganda, que se remonta a 100 años atrás. Se reconocía ampliamente que las democracias a menudo se vuelven más dependientes de la propaganda. Si vas a transferir la soberanía del jefe de Estado al pueblo, obviamente hay más presión para controlar al público. Los principales estudiosos de la propaganda, como Edward Bernays y Walter Lippmann, todos reconocieron que las democracias tendrían una mayor necesidad de controlar al público, porque ahí es donde reside la soberanía. The public, because that's where sovereignty resides. But I just want to comment on the idea Solo quiero comentar sobre el cliché de que el poder corrompe. A menudo se ve esto cuando hay una ideología de trascender el sistema internacional, como con la paz liberal o la paz democrática. El problema es que siempre está vinculado a una entidad de poder. Se ve esto con todo el internacionalismo idealista. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa existía la idea de lograr la paz perpetua. Sin embargo, no se manifestó. Declararon que llevarían la libertad a cualquier pueblo del mundo que no fuera libre. Pero de repente terminaron con un emperador. ¿Cómo sucedió esto? to freedom, and suddenly they ended up with an emperor. So how did this happen? And you had the same with the Soviets. They also, as I said, they also wanted to transcend the system. Y lo mismo ocurrió con los soviéticos. Ellos también querían trascender el sistema. Inicialmente afirmaron que no interferirían con otros estados y que no necesitaban una política exterior. Pero poco después declararon que liberarían a los pueblos del mundo. No se puede desvincular esto del poder. Por eso ves contradicciones internas acumulándose en Occidente. Sentimos la necesidad de salvar la única democracia posible, la mejor democracia libre en el Medio Oriente. The only best free and democracy in the Middle East, Israel, so we have to then support a genocide. We can't Entonces tenemos que apoyar un genocidio. No podemos competir adecuadamente con los chinos económicamente, así que ahora tenemos que militarizar esta competencia. Y con Rusia, las mentiras que hemos estado diciendo sobre Ucrania son tan exageradas. Creo que muchas de ellas comenzarán a salir más y más ahora. La idea de paz perpetua o un sistema de seguridad es encontrar formas de resolver disputas sin recurrir a la fuerza. Pero ahora, la fuerza es siempre el calvamiento, caja de herramientas. Nunca intentamos armonizar políticas, ni siquiera hacemos diplomas. We never try to harmonize the policies. We don't even do diplomacy. You mentioned Stoltenberg's wars. Mencionaste las guerras de Stoltenberg, prácticamente plagiando a Orwell al decir que las armas son el camino hacia la paz. ¿Por qué ningún líder se ha sentado con los rusos en más de 2 años? No tenemos que entregarles nada, pero al menos deberíamos sentarnos y hablar. Cada vez que estamos en la misma sala, como en una reunión de la OCDE, cuando los rusos van a hablar, los europeos y los estadounidenses se levantan y se van. Esto es tan infantil. Es infantil. Pero esto es lo que ves cuando creas un ideal universal que supuestamente puede salvar a la humanidad y trascender el conflicto, y luego lo vinculas a nuestra hegemonía. Link it to, it's dependent on our hegemony. Now you're going to see these ideals of peace. Ahora vas a ver estos ideales de paz, que son buenos valores, siendo utilizados como armas para atacar a otros países. Esto es lo que hacemos. Creamos nuevas guerras. No interferimos en los asuntos internos de otros países. Promovemos la democracia. No invadimos gobiernos. Tenemos intervenciones humanitarias. No derrocamos gobiernos. Apoyamos revoluciones democráticas. Esto es tan orwelliano como se puede. Simplemente inventamos nuevas palabras y las llenamos de contenido ridículo. Y nadie puede criticarlo porque ¿quién está en contra de una revolución democrática o del humanitarismo? Así que es propaganda. No es debate y no es política exterior. It's not debate and it's not foreign policy. I wonder how we landed ourselves in. Me pregunto, ¿cómo nos metimos en esta situación? Lo interesante de una sociedad democrática liberal, construida sobre la confianza y los fundamentos de la libertad de expresión, es que no deberíamos terminar aquí, ¿verdad? Deberíamos mantenernos en un espacio discursivo donde las ideas compiten entre sí. Al final, el individuo toma su decisión. Pero no es así como funciona, ¿verdad? No es a lo que conduce. Es realmente deprimente. Es muy deprimente porque esta idea o experimento comenzó hace 250 años con la Revolución Americana y la Revolución Francesa.
La idea era implementar estos principios para crear buenas sociedades, pero vemos que no está llevando a buenas sociedades. Conduce a resultados muy similares a cuando los reyes, reinas y dictadores están a cargo. Deprimente. Depressing. Yeah, but that's why again, Sí, pero por eso, volviendo a ese punto, cuando cambias lo que significan los conceptos, por ejemplo, los estadounidenses siempre tuvieron en los primeros años esta idea de no enredarse. Creían que no debían involucrarse en alianzas militares porque esto convertiría el derecho a luchar en guerras en una responsabilidad. Así que estaban muy en contra de esto. Pero luego esto se definió como aislacionismo. But before it was actually Antes, en realidad, fue la neutralidad estadounidense durante 150 años, comenzando con la política de Washington. Fue un enfoque realista para evitar ser arrastrado a conflictos extranjeros. into foreign BS. and it has all the support from Y también cuenta con el apoyo de los académicos realistas. Como sugiere Westfalia, las alianzas en tiempos de guerra son aceptables. Si una potencia está tratando de dominar y crear hegemonía, entonces los países A y B cooperarán contra ese Estado. Pero la mayoría de los académicos realistas reconocen que las alianzas en tiempos de paz son una idea horrible. Argumentan que la solidaridad de la alianza, que ahora se trata como una virtud, a menudo tiene que estar por encima de los intereses nacionales. La mayoría de los académicos realistas creen que las alianzas en pos de paz son muy destructivas si se quiere crear una arquitectura de seguridad pacífica. a peaceful security architecture. So taking a case from this country, for example, Entonces, tomando un caso de este país, por ejemplo, cuando los estadounidenses querían construir sistemas de defensa antimisiles para socavar las capacidades de represalia nuclear de Rusia, Noruega estaba bastante preocupada. Tanto el gobierno como los medios de comunicación decían, ¿por qué haríamos esto? No solo Noruega, sino también Francia, Alemania y muchos otros países estaban preocupados de que esto desestabilizara la seguridad en Europa. Cuestionaban por qué se debería desmantelar el bloque fundamental para la seguridad. Luego Wikileaks publicó informes sobre el embajador estadounidense en Noruega. Señaló que estaban tratando de persuadir a los noruegos de no oponerse a la defensa antimisiles. La estrategia principal era enmarcarlo como solidaridad de la alianza porque and the main strategy was, well, if you frame it as alliance solidarity, because this is Norway's security rests on its partnership. la seguridad de Noruega se basa en su asociación con la OTAN. Eso lo es todo. Así que si enmarcas esto como solidaridad de la alianza, es un concepto contra el que no puedes ir. Es uno bueno. Unos meses después, llegó otro cable del embajador. Decía que ahora estaban involucrados con think tanks y medios noruegos, convenciendo al gobierno. Así que ahora estaban cambiando a ser pro-defensa antimisiles. Esto muestra que todo lo que tienes que hacer es torcer un concepto como las alianzas en tiempos de paz, que son destructivas para la paz regional, y convertirlo en algo positivo como la solidaridad de la alianza. De repente, esto se convierte en lo moralmente correcto. Como dirían los estadounidenses, no podemos ser aislacionistas. Tenemos que ser el policía del mundo porque no hay un punto intermedio. Be the world's policeman, because there's no middle thing. It's Which is no, which it's, is it's which quite, is why the quite strategy of the simple. West is very much La estrategia de Occidente se centra mucho en el control de la narrativa. A los rusos y a los chinos no les importa tanto. Tienen sus propias narrativas, pero no están al mismo nivel de control de la narrativa que Occidente. En Occidente, todo lo que sucede en la guerra tiene que encajar en la narrativa correcta. Todo se manipula para vender una narrativa de una forma u otra. En este momento, Occidente está tratando de justificar la derrota de Ucrania, diciendo que es porque China expone demasiados microchips a Rusia. Afirman que nadie podría haber previsto eso. La narrativa necesita ajustarse constantemente para mantener al público en general a bordo. Y está funcionando. Está funcionando. remains on board, and it's working actually. It is working. Yeah, but it's also this idea we have to say, well, the Ukraine. Sí, pero también está esta idea de que tenemos que decir que los ucranianos nunca aceptarán la derrota ni se someterán a Rusia. Por eso no podemos tener negociaciones de paz. Son luchadores valientes y cada ucraniano luchará hasta el final. No voy a menospreciar eso.
El ejército ucraniano tiene muchos individuos muy valientes luchando por su país. Ese no es mi punto. Mi punto es que para solidificar esta narrativa, también se necesita que la mayoría de los refugiados ucranianos se fueron a Rusia. También tenemos que ignorar que un gran número están ahora en Europa y no quieren regresar y luchar por Zelensky. Don't want to go back and fight for Zelensky, and we now have to Poulsen some of Y ahora, algunos europeos del este están sugiriendo que tal vez tengamos que deportarlos para poder llenar las trincheras con soldados frescos. Están saliendo todos estos videos de hombres siendo arrastrados de la calle y sacados de sus apartamentos para ser enviados al frente. Es horrible, pero no se ajusta a la narrativa, así que tenemos que mantenerlo en secreto. Todo tiene que encajar en la narrativa, pero a veces ves que choca. Esta es la parte graciosa cada vez que hablamos de Rusia. Siempre se la retrata como una amenaza abrumadora que nos consumirá a todos, pero también como desesperadamente atrasada e incapaz de hacer nada bien. Entonces vienen y roban lavadoras por sus chips, pero también tienen estos horribles misiles hipersónicos. No pueden tomar un pueblo ucraniano, pero podrían tomar toda Europa. Y mi favorito es la idea de que Rusia nunca se atrevería a atacar a Ucrania si fuera parte de la OTAN. Pero también tenemos que salvar a Ucrania porque si toman Ucrania, invadirán la OTAN después. Ya no hay sentido común. Es solo una tontería, siempre y cuando sirva a la narrativa de que Rusia es muy mala, pero también atrasada. Es algo interesante porque en realidad está tomado de una página de Viktor Klemperer, quien fue un sobreviviente judío del Holocausto. Viktor Klemperer, he was a Jewish Holocaust survivor. He wrote this about Hitler. Él escribió esto sobre la Alemania de Hitler, donde dijo que el discurso sobre los judíos siempre tenía una narrativa dual. Por un lado, eran retratados como despreciables, inferiores, casi como cucarachas. La gente se sentía disgustada por su supuesta inferioridad. Pero por otro lado, también eran vistos como una gran amenaza para la civilización misma, capaces de destruir toda la civilización occidental. Querían ambas cosas. Esto es similar a cómo vemos a los rusos. Se les describe como personas que luchan con palas, todos borrachos y violentos, pero también como un enorme Goliat que puede tragarnos a todos si no nos mantenemos vigilantes. I'm gonna end with something very polemic, and everybody listening. Voy a terminar con algo muy polémico. Todos los que están escuchando, por supuesto, no me tomen en serio, pero siempre que algo venga de Europa que comience con NA, no lo acepten. Lo dejaré así. Glenn Deason, muchas gracias por tu tiempo hoy y tu análisis. Aprecio mucho escuchar perspectivas sensatas. Gracias. I very much appreciate hearing sane things. Thank you. Sí, no sucede mucho desafortunadamente. Pero es bueno volver de nuevo, Pascal. Oh, everybody. Oh, todos. Glenn Deason tiene un canal de YouTube. Si quieren más contenido de Glenn Deason, es Glenn Deason. El enlace estará abajo. Él ofrece mucho análisis excelente. Así que gracias por eso. I see so. Thanks for that.